¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Imagen y Poder. Hoy día vamos a tener la interesante entrevista al doctor David Ruiz. Él es investigador forense, cirujano plástico y también tiene un tratado sobre longevidad. Eh, Él será entrevistado hoy día por el doctor Manuel Escorza, quien ya es un amigo de la casa, y les doy la bienvenida. Muy buenos días, doctores. Buenos días, Jorge. Es un gusto y un gran placer estar aquí en tu programa, en Radio Miraflores, y desde ya agradezco el que me permitas estar aquí de invitado, también entrevistado. Estamos hoy día con el doctor David Ruiz, que es un médico, y el tema va a ser un tema de interés para el Perú y para todos en general, que es el coronavirus, pero vamos a incidir más desde una perspectiva clínica e inmunológica. David, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme y estoy a su servicio. David, primero quiero hacerte una pregunta que te pido que nos la respondas de la manera muy sucinta, más sucinta posible. ¿Qué es un virus? Bueno, es un ser que está entre el ser vivo y el ser muerto. En realidad no se puede definir porque depende qué parámetro utilices, pero tiene una capacidad enorme de infectar y vivir incluso dentro de las células. Bien, entonces, Solo se puede reproducir y hacer enfermedad cuando se reproduce dentro de la célula humana, o sea, dentro de la célula animal, o incluso las bacterias, porque los virus también infectan las bacterias. bien, entonces un virus es algo que se reproduce y que está existiendo más allá más allá del debate de que tiene o no tiene vida. Ya, por lo tanto, al virus hay que aniquilarlo, eliminarlo o matarlo. ¿Cuál de las tres? Bueno, depende, porque la mayoría de los virus nos ha permitido la evolución, y así que desde el punto de vista, por decirte, evolutivo, los virus han favorecido que nosotros incluso tengamos placenta humana y seamos mamíferos. Desde el punto de vista médico, lo que hay que hacer es que nuestro sistema inmune lo pueda limitar y obviamente al no poder reproducirse, simplemente desaparece. Bien, de acuerdo. Y en el caso de los virus, ¿existen virus buenos y malos o solamente hay virus malos? Bueno, para los médicos que solamente ven patología o enfermedad, entonces todos los virus son malos. Sin embargo, los virus, no te digo que han permitido incluso la evolución. Es más, los virus del mar matan 40% de las bacterias del mar todos los días. Es decir, gracias a los virus evolucionamos, gracias a los virus tenemos disminución bacteriana en el mar, pero también gracias a los virus tenemos patología. O sea, no son solamente el cuco en la película. Bien, en términos de peligrosidad, hablemos de esta manera, porque también existe el virus del SIDA. ¿Este virus qué rango tiene? ¿Es de alta peligrosidad o de mediana peligrosidad? Lo que pasa es que la peligrosidad tiene varias aristas. Una de las aristas es la contagiosidad. Y entonces todo virus que se contagia a través del aire es mucho más peligroso que otro, porque en el HIV se contagia. Paremos ahí. ¿Es el caso del coronavirus? Así es. El coronavirus se contagia de una persona a otra por una especie de aerosol que botamos al hablar, al correr, o también incluso al gritar, ¿no? Bueno, paremos ahí, David. Eso quiere decir que si uno usa mascarilla, buena o mala, que digamos limita el hablar, se genera una protección importante en la persona. Se genera una protección fundamentalmente para el otro, no para uno. Fundamentalmente para otro se usa una mascarilla quirúrgica. Pero digamos, una mascarilla normal. No sé cómo es la quirúrgica. Una de esas mascarillas que está usando la gente, vamos a decirlo de esa manera. Esas son las quirúrgicas, las que está usando la gente. De acuerdo. Ahora, si una persona tiene una mascarilla y la otra persona está hablando con el celular, por ejemplo, en el supermercado, ¿esta persona está por lo menos protegida o no? La que está hablando en el supermercado no está protegida referente a las demás. No, me refiero al que tiene la protección.
del que tiene la protección? Sí, asumiendo que el que tiene la protección está usándolo de manera correcta, porque eso también es una cosa sumamente importante. ¿Qué cosa y cuánto? Por ejemplo, las mascarillas de tela que traspase el aire suave o el agua no sirven. No sirven. Es O que sea, de que sirven, si yo estoy al costado de una persona en un ómnibus con una mascarilla que el agua la traspasa, me puedo contagiar. Una mascarilla con trapo equivale a cuando uno estornuda a ponerse el codo, que también sirve un poco porque disminuye el impacto violento de la exposición. Pero las mascarillas que están propuestas para el uso de la población son las mascarillas que cumplen ciertos criterios que son las mismas de una mascarilla quirúrgica, que tiene un nivel de protección especial, que evita. Bien, David, está clarísimo. Empecemos. ¿Cuánto tiempo dura una pandemia en líneas generales? Eso depende del tipo de virus y el tipo de sistema sanitario, mejor dicho, de la salubridad de la población y la conducta de las personas. Ya, sabemos que no podemos afirmar de manera contundente, seguramente menos tú, que tienes a un montón de colegas trabajando, pero en líneas generales, esta pandemia, si tú la trazas en el tiempo en una computadora, ¿cuánto tiempo debería durar? Bueno, la meseta se llama, nosotros los investigadores vemos modelos epidemiológicos, no solo estadísticas. Los modelos epidemiológicos se trazan en función individual según la ciudad y cada país. Por lo menos en Perú, la meseta va a durar 100 días contado a partir del día lunes. ¿Qué quiere decir meseta? Que no va a subir y bajar mucho. Bien, entonces digamos que a partir del lunes, y estamos hablando figuradamente porque no lo podemos afirmar contundentemente, vamos a entrar a un status quo del coronavirus hasta agosto. Luego de un repique que se llama la segunda ola. Recuerda que No, empecemos por la meseta. Digamos que el lunes, entre comillas, entraríamos a una hoja de ruta de 3 meses con el coronavirus ahí instalado. Claro, pero la persona cree que meseta es simplemente horizontal. Al inicio... No, eso viene después. Lo que quiero es programarlo en el tiempo. O sea que en agosto recién estaríamos saliendo de la meseta. Así es. Ya, y después, la post-meseta, ¿cuánto dura? Eso es impredecible en función de las conductas que se hayan establecido en todo el periodo de meseta. Ya, ¿podemos estimar hasta noviembre? Las pandemias han durado por la historia entre 6 meses y 2 años. Ya, pero digamos, la nuestra en el Perú, ¿la podemos estimar saliendo de la post-meseta noviembre, diciembre? Yo creo que en enero, porque en enero va a estar disponible masivamente una vacuna para las personas vulnerables. O sea, David, lo que estás diciendo es que no vamos a ganar la guerra hasta que llegue la arma fundamental, que es la vacuna, en el Perú. No, yo creo que podemos ganar la guerra trabajando, atendiendo nuestro sistema inmune y entendiendo de que el estilo de vida y el sistema inmune es el único que tiene la tremenda sabiduría que nos ha permitido evolucionar durante miles de millones de años. De acuerdo, entonces, pero lo que quiero es un poco plantear el escenario. O sea que según tú nos vamos hasta enero en principio. ¿De cuarentena? De pandemia. Hasta fin de año, sí. Ya, listo. Ahora, esos 3 meses de meseta que arrancarían la próxima semana tienen subidas y bajadas como montaña rusa. Sí, al inicio hay una tremenda subida y la gente no tiene que asustarse porque eso se llama la segunda ola. La segunda ola incluso mata más que la primera ola, que es la primera ola que se da en plena cuarentena. Un ratito, por favor, David. ¿Nos estás diciendo que ya tenemos ahí a la segunda ola al frente? Sí, después de... Paremos ahí, por favor, porque esto es importante. ¿La segunda ola ya llegó en España, Estados Unidos o Francia? Bueno, cuando han soltado su cuarentena han tenido su segunda ola y ya están en descenso también. ¿Ya hay tercera ola? Muy rara vez, porque eso es cuando otra vez se cierra en cuarentena, entonces obviamente van a abrir otra vez la cuarentena y va a haber una tercera ola, claro. Ya, lo que no me queda claro, David, y te pido que lo precises,
es por qué el Perú va a entrar a una segunda ola la próxima semana si en Estados Unidos se dice que la segunda ola llega en noviembre. Lo que sucede es que cada país ha tenido diferente perfil. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un perfil muy, muy diferente a Nueva York. Por ejemplo, no sé si se ve esto, el pico alto hace que se suban más. Por ejemplo, en Nueva York han tenido 2.000 muertes por día, pero cae más rápido. En Perú hemos tenido la parte plana, es decir, no hemos tenido tantas muertes, pero va a ser más extensa. Eso se hace cuando uno no tiene un sistema sanitario y cuando quiere evitar el pico. Pero el pico tiene una ventaja, que es más corto y maltrata menos la economía. Por supuesto, eso es decisión política y esa parte no me corresponde, ¿no? Ya, entonces, para terminar esta parte, ya para entrar propiamente a cómo enfrentar este asunto, en el Perú tenemos una subida lenta que alarga la epidemia o la pandemia. Vamos a tener una meseta de 3 meses y todo esto genera más angustia, más impaciencia y más crisis económica. Pero no había otra posibilidad dada la infraestructura sanitaria del Perú. ¿Es correcto? Así es, porque solo teníamos disponibles 100 camas de UCI a nivel nacional y ahora tenemos 1.000 camas de UCI. Hemos ganado tiempo para que las personas por lo menos estén algo mejor atendidas, en otras palabras, no estén en la indignidad de la desatención. Bien, entonces para las personas que están o que estamos, Dios mediante, sanos, tenemos aquí a un enemigo con el cual tenemos que capear y cuidarnos de él hasta enero. Bien, ¿cuáles son los diferentes enfoques? Uno, supongo, es el clínico y el patológico. Sí. El otro es el preventivo, que estoy hablando del aislamiento social. Pero hay un tercero que podría ser, por ejemplo, el inmunológico. Sí, es que yo lo divido en dos porque yo lo enfoco como la gente que está centrada en el patógeno. Yo le llamo el patógeno céntrico, en el virus, en el evitarlo, en todo lo que vincule con el patógeno. Y el otro enfoque que es el inmunocéntrico. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver qué pasó a la gran cantidad de población que sintió y no le dio nada, que se contaminó y no le dio ni siquiera un resfrío, o que le dio una cosa tan sutil que ni siquiera se pudo dar cuenta y sale positivo en los test rápidos. Paremos ahí. ¿Y esta gente, por qué tuvo esa suerte, entre comillas? Porque tiene mejor su sistema inmune. ¿Y eso por qué fue así? Eso es fundamentalmente estilo de vida. Y estas personas que encontramos en la mayoría de los mercados tienen un estilo de vida no óptimo, pero sí se soportan dos cosas. Hacen fuerza, o sea, no tienen pérdida muscular masiva como los que trabajamos en oficina. Y segundo, comen fresco, de tal forma que los nutrientes que toman, o que comen, o que consuman, en promedio, tienen mejor calidad de nutrientes. Bien, en términos de porcentaje, David, ¿qué es más importante? ¿La nutrición o el ejercicio? Primero la nutrición, porque sin nutrición... Primero la nutrición. No hay nada. Bien, bien. Ahora, yo no soy especialista en el tema, estoy repitiendo cosas que leo, ¿no? Entiendo que la cuarentena puede tener un efecto contraproducente en la medida que nos aísla también del sol. ¿Eso es así? Sí, correcto. Completamente Bien, cierto. Ya. Entonces, primera pregunta concreta. ¿La gente que está en cuarentena debería ingerir suplementos alimenticios o eso no es necesario? No solamente debería, está descrito, incluso en un virus muy parecido a este, que se llama SARS-CoV-2, el virus, pero tenemos historia del SARS-CoV-1, y el SARS-CoV-1 hay trabajos contundentes, con evidencia, que evolucionaban mejor los que tomaban suplementos de algunas vitaminas. Ya, ¿esos suplementos tienen que ser de marca o pueden ser naturales en los alimentos que uno come todo el día? No, no pueden ser de alimentos porque se necesita dosis farmacológicas, no dosis de mínima dosis recomendada. Con dosis mínima recomendada adquieres de los alimentos, pero el uso farmacológico requiere, obviamente, dosis diferentes. Ya, de manera que implica un gasto. Completamente. Ya. ¿Y esas medicinas existen en forma genérica o popular o son medicinas que cuestan 120 soles cada una cosa así? No, en realidad sí existen en forma genérica porque en realidad ya no son patentables. Por eso es que a la industria farmacéutica no le interesa en absoluto que la población
consuman y nadie le va a hacer propaganda ni va a ponerle un sol para que la población se beneficie. Ya, ¿a qué tipo de alimento suplementario no natural te estás refiriendo? Primero, me estoy refiriendo a la vitamina C, que es uno de los mejores antivirales que hemos conocido en toda la historia. Por favor, paremos ahí, David. ¿Cuál es la diferencia entre la vitamina C, cápsula o lo que sea, pero oral, y la que te inyectan en la sangre? Bueno, es que cuando uno inyecta en la sangre puede alcanzar niveles mucho más altos, que ya estamos hablando en dosis, megadosis, pero el problema de la vitamina C por vía endovenosa es que si solo es esta manera, estás convirtiendo o produciendo la orina más cara del mundo. ¿Por qué? Porque todo eso, 100 soles, 200 soles, lo que cueste, se va a orinar en las siguientes 6 a 7 horas. En cambio, si pero ¿te sirve inmunológicamente cuánto tiempo? Figuradamente hablando. 3 días, 2 días. Ah, entonces mejores pastillitas una diaria. Lo que sucede es que con pastillas, una diaria no sirve de nada. Entonces estamos en una encrucijada. ¿Qué nos recomiendas, David? Bueno, depende de la tolerabilidad gástrica, una pastilla o un comprimido o una cápsula o una pastilla masticable, lo que haya, 1 gramo cada 6 horas. Ese nivel óptimo, recuerda que nuestro hígado no tolera más de 6 gramos, que si tomamos una cada 6 horas estamos tomando 4 gramos, que me parece gramo prudente, pero una persona que pesa más de 45 kilos. De acuerdo. Entonces, una primera recomendación, por decirlo de alguna manera, es vitamina C. ¿Hay otra? Sí, la vitamina D3. Esa tiene que ver con el sol, creo, ¿no? Sí, porque nosotros no tenemos capacidad, al igual que la vitamina C, no podemos producirla, tampoco podemos producir la vitamina D3 si no nos exponemos al sol. De acuerdo. ¿Alguna otra más? Los demás son complementos que generalmente de la forma más cómoda es mejor tomarlos en jugo verde, que es un licuado de verduras crudas, licuado entre 6 a 8 minutos. ¿A qué le llamas verduras crudas verdes? ¿Palta? No. Estoy hablando de un fragmento de coliflor, fragmento de lechuga. Dime. ¿Lechuga? No, disculpa. O sea, espinaca, pepinillo, también limón, apio, como te dije, después tengo un listado que se lo puede enviar para no perder el tiempo en los detalles, pero más o menos... O sea que son verduras de cáscara verde. La mayoría sí, pero el apio no, ¿no? Ya, ahora, el tomate tampoco, el tomate rojo. Ya, si una persona sigue esas recomendaciones, ¿en qué posición está ante la pandemia? Si solo hace eso, muy poco, pero por lo menos ha mejorado un 30% a 40% su sistema. Porque el problema es que tenemos no solamente desnutrición, sino tenemos gordos malnutridos. Bien, pero David, lo que no me queda claro es cómo enfocar esto en una persona, por ejemplo, obesa, que no va a cambiar en un par de meses. Bueno, si es que hace una forma de ayuno guiado, su resistencia a la insulina casi desaparece en forma sorprendente y obviamente no puede dejar su medicamento porque el obeso generalmente ya tiene diabetes y obviamente tiene que manejarla esa en forma óptima, porque la diabetes perjudica mucho porque el sistema inmune se deteriora cuando tú tienes una glucosa entre 70 y 90. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿de qué manera entonces nosotros los peruanos podemos ahora contribuir a través de nuestra propia acción en combatir y enfrentar el coronavirus? Primero, te escucho. Primero alimentándonos con 0 carbohidratos o mínima cantidad de carbohidratos. Y si comemos carbohidratos, totalmente el carbohidrato no tiene que tener nada de refinado y 0 de azúcar, de tal forma que el índice glicémico, o sea, las glucosas que logremos en sangre, sean lo mínimo posible. Luego, consumir jugo verde, que es un licuado de verduras crudas, y siempre te digo, licuarlas muchos minutos.
de 6 a 8 minutos, porque el nutriente está en el intracelular y nosotros no tenemos capacidad de romper la barrera de celulosa que tiene la célula vegetal. Nuestro sistema digestivo no es como el de las vacas, que tiene celulasa y rompe la célula de su intracelular. Si no lo licuamos, no sirve. Si lo hacemos en extracto, no sirve. Estás tomando líquido intercelular. Entonces, tercero, sería en el almuerzo comer una presa de pollo o pescado, o de un nutriente bueno, nada de frito porque peroxida y el sistema malo es cuando uno está oxidado. Y segundo, solo verduras, de todo tipo. Y si tiene quiere comer algo de carbohidrato complejo, bueno, le podría poner algo de beterraga o algo de zanahoria. Y si quiere comer un tubérculo, una cañigua, kiwicha, alguna cosa de esas que no son sobrecargas de almidón, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Quiero volver un poquito al tema del virus. ¿Por qué va a ser más fácil encontrar la vacuna contra el coronavirus que la vacuna contra el SIDA? Porque antiguamente el sistema que se tenía para trabajar las vacunas era manipulando el virus. Progresivamente, en la evolución que hemos tenido en el mundo, nosotros no solamente podemos secuenciar el genoma del virus. Y todos los países hemos secuenciado. En Perú, los científicos peruanos también han secuenciado el genoma del virus. Ese genoma lo han puesto en internet, como decir, la descripción, y esta descripción se ha utilizado para los trabajadores, para los investigadores de vacunas. ¿Y qué han hecho? Están utilizando la mejor vacuna del mundo, que se llama que va a ser de RNA mensajero. Eso quiere decir que va a hacer que tu vacuna se meta dentro de tu célula, y ese RNA mensajero, ¿qué mensaje da? Para la producción de un pedacito del virus que no tiene nada que ver con su patogenicidad, con una proteína insignificante. De acuerdo. ¿Y este modelo se va a poder replicar con otros virus a futuro? Lo que sucede es que la secuenciación del HIV, por ejemplo, el que tú me has comentado, es mucho más compleja porque el virus es mucho más complejo y por lo menos lo han intentado hasta ahora y no se ha logrado hacer la vacuna. De acuerdo. Bueno, ¿qué cosa es lo que nos viene entonces a nosotros los peruanos de acá a noviembre, diciembre? No escuché la pregunta, por favor. ¿Qué cosa es lo que tenemos que esperar los peruanos, sociológicamente hablando y clínicamente hablando, de acá a diciembre, si concluimos, como tú estás diciendo, que esta pandemia se va hasta enero? Primero, no tener miedo. Segundo, utilizar todos los sistemas que podemos para cambiar el estilo de vida y no maltratar. ¿Y cómo no maltratas tu sistema inmune? Soportando y regenerando tu sistema metabólico. El sistema metabólico se regenera con buena alimentación, dormir bien, alimentarse con suplementos necesarios y hacer ejercicios que generen fuerza muscular. O sea, no dar saltitos. La fuerza muscular, el músculo es el que te soporta inmunológicamente mejor. Tanto así que cuando un paciente se quema, si tiene más masa muscular, es el que sobrevive. El que tiene menos masa muscular está ya condenado a la muerte desde el inicio. Ya, por ejemplo, ¿eso podría implicar, cuando la cuarentena acabe, caminar? Bueno, si es una persona de 80 años para arriba, sí, porque para caminar, alguien que ha estado tanto tiempo en su casa ya va a ser un tremendo ejercicio, ¿no? Pero, David, ¿cómo poner a la gente a hacer deporte en la calle? No, pero puede hacer incluso en su cama. Se puede recostar en algo que no le duela la espalda y hacer abdominales al tope que sude y después levantar las piernas al tope que sude. Para una persona no entrenada, eso es un gran ejercicio, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de tutoriales para hacer ejercicio y debe estar sudando más o menos casi 50 minutos. De acuerdo. ¿Qué otra cosa debemos hacer o qué cosa es lo que debemos esperar en estos meses, David? Primero que vamos a perder muchos más amigos y familias y conocidos, más de lo que hemos perdido hasta ahora. Segundo, un ratito, paremos ahí. Es importante esto. Especulativamente, pero con respeto lo decimos, ¿no? No para asustar a la gente. Hay 100.000 infectados.
¿estás sugiriendo que vamos a llegar a los 250.000? No, lo que sucede es que vamos a llegar a mucho más. Lo que ese dato que tú pones es los infectados detectados, pero hay muchos más infectados. Ya, pero digamos, pero está bien, estamos de acuerdo, pero nuestro rango que nos permite cierta objetividad es el numérico. Y esto ya nos da una idea de las proyecciones y de las subproyecciones no dichas, no captadas o silenciadas simplemente. Si ahora tenemos 108.000 infectados, ¿vamos a llegar a 250 o 300 numéricamente hablando? Bueno, yo creo que en realidad el valor de infectados no tiene trascendencia. Lo que importa es la cantidad de muertos asumidos al COVID y la diferencial de muertos comparado este mes, por ejemplo, abril o mayo, con los meses de abril y mayo del año pasado. Y hay una enorme diferencia que amerita ser analizada y que la tengo, por supuesto, disponible para ustedes. Ya, ¿y esa diferencia es hacia abajo o hacia arriba? No, es mucho hacia abajo. Hay 5.800 personas muertas en la pandemia, pero nuestra mortalidad, sin contar esos muertos, ha aumentado referente al mes y el mismo mes con el año pasado en más alrededor del 230%. Ya, entonces podemos estar diciendo, y no lo estoy deseando, que a fin de año podríamos estar sobre los 20.000 muertos. Eso va a depender. Yo sé que es difícil, pero ¿por qué lo planteo así, David? Porque creo que la gente tiene que tener información para tomar sus precauciones, mientras no le hayan mentido, obviamente. Sí, pero amigo, lo que pasa es que la precaución no es meterse en su casa, porque les va a ir peor. El que se mete en su casa no está en mejores condiciones. El que se mete en su casa se va a ir deteriorando más desde el punto de vista mental, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de ir al aire y respirar un aire fresco, desde el punto de vista incluso... en Lima, obviamente, no es el Perú. Y en el Perú hay muchísimas ciudades que tienen sol radiante. Así que no es Perú. Y segundo, que si la persona le impide trabajar, como por ejemplo a los del mercado, ellos están trabajando y están contaminados y no sienten nada en absoluto. Así que tengamos cuidado cuando decimos a la gente, quédate en tu casa y solamente haz eso, porque la cuarentena, como nos han puesto este gobierno, solamente es una cuarentena medieval, donde no ha suplementado en absoluto a su población, sabiendo que hay estudios, por supuesto, contundentes referentes al respecto. Hay evidencia contundente que la suplementación masiva ayuda muchísimo para mejorar la persona que está en cuarentena y cuando termine la cuarentena pueda enfrentar mejor lo que viene. De acuerdo. Entonces tú planteas un punto intermedio, que es el cuidarse, aislamiento, buena alimentación, ejercicio y cuarentena a medias, por decirlo de alguna manera. No, pero es que David, no es punto intermedio, es el único punto. Porque ya, de acuerdo. Entonces, tú planteas un punto estructurante que es ese. Ya, ahora, yo fui a la farmacia hace 2 días, no hay vitamina C. ¿Qué hacer? Exacto. Bueno, es que a alertar a nuestro sistema para que lo importe. El problema es que en todo el mundo donde hay gente pensante, intelectualmente formada, simplemente no está distribuyendo. En otras palabras, incluso los productores mundiales de insumos, que solamente hay una fábrica del mundo que produce vitamina C para el mundo, ha dicho, por ejemplo, para China, porque la estuvieron usando masivamente, que ya no tiene. Ya su producción la vendió en los siguientes 6 meses. Es un problema, por supuesto. ¿Y qué hacer entonces para tener vitamina C? Primero, importarla, porque sí hay algunos países, por ejemplo, Estados Unidos la tiene, y porque ellos no la han consumido masivamente. Así que creo que el que la puede importar, ¿no? Y de segundo, que el gobierno también le importe pues, de donde haya posibilidad. Porque, por ejemplo, el Reino Unido está bajando significativamente sus casos, o sea, su curva está en descenso. Quiere decir que pueden abrir la exportación, igual que Alemania, puede abrir la exportación de cosas que le servía para resguardar a la población. Bien. David, para ir cerrando esta conversación, ¿cambia el mundo médico a partir de lo que ha ocurrido? ¿La visión de la medicina o de la atención pública va a cambiar o todo va a seguir igual cuando esto acabe?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista no de la atención, sino de la población, va a respetar mucho más su salud, porque su salud no es cuidar su enfermedad. Su salud es respetar su biología, su biorritmo, su alimentación, su sueño, su armonía, su aspecto psiconeuroinmunoendocrinológico. Eso es su salud. Eso es un deber para luego poder exigir un derecho a que me atiendan la enfermedad. Yo creo que ese enfoque va a tenerse que implantar porque no hay otro. Sí, y habrá que generar un formato, una forma de aplicación colectiva de lo que tú dices en el caso de que se haga. David, algunas preguntas que te pido opinión muy personal, si es que lo puedes hacer. ¿Qué hacer en un país donde una clínica privada te está costando 80.000 soles por atenderte coronavirus? No, te cobra así por atenderte lo que sea. Más o menos es lo que yo cobro para atender en cualquier clínica. O sea, no es que una clínica privada está usufructuando, es el precio promedio. O sea, no es que está por coronavirus. Es más, hay facturas que bordean el $500,000 de soles. O sea, eso es porque el privado tiene derecho a cobrarte lo que le da la gana. Y eso está bien, porque si tú quieres atenderte en una clínica, hay otras más. No hay por qué tú le vas a decir, por ejemplo, yo tengo el derecho de cobrar mis consultas como yo quiero. Y la persona tiene el derecho de buscar el médico que ella quiere. No tiene por qué atenderse conmigo. Tiene un número de 60.000 personas, médicos que pueden atenderse, y yo también tengo el derecho de escoger mis pacientes. Nadie me va a obligar a atender a alguien. La clínica privada... pero un estado de emergencia, un estado de guerra, un estado pandémico, ¿no debería haber una actitud institucional más solidaria por parte de las clínicas? Bueno, lo que sucede es que el Estado les ha dicho que él va a pagar las atenciones por coronavirus y que establezcan una cantidad de camas. El problema es que yo tengo una UCI con 10 camas y tengo un solo paciente con coronavirus, esa UCI ya no lo puedo utilizar para ninguna otra patología. Entonces, ese paciente me tiene que pagar de toda la UCI porque está bloqueada. Así tuviera 5 y tenga 4 camas, me tiene que pagar todas las camas potencialmente porque una UCI que utiliza un coronavirus ya no puede ser utilizado para ninguna otra patología porque se va a contaminar. ¿No hay manera de limpiar el respirador y esas cosas? Sí, claro, pero exposición. Por ejemplo, tú dejarías o tú entrarías en una UCI que tienen, por ejemplo, o tu madre, si estuviera, de que entre en una UCI donde la mayoría está entrando con mascarilla y con una complejidad para que que están con pacientes con coronavirus, no se puede mezclar. Es un nivel de infeccioso diferente. A ver si he entendido bien, y corrígeme, por favor. Si una persona se enferma y se va a la clínica y le pasan una factura de 120.000 soles, ¿la tiene que pagar o la va a pagar el Estado? No la van a atender en la clínica, porque solamente están atendiendo en la clínica los que deriva el comando. Porque pero esas personas derivadas por el comando COVID tienen que fajarse de su bolsillo la plata o simplemente el precio de la factura es referencial y lo va a pagar el Estado. La mayoría de consumo, es decir, dentro del esquema del comando COVID, no lo va a pagar. Es decir, de esos 130.000 que hemos visto de alguna clínica, por lo menos 100.000 va a pagar el Estado. A diferencia que en Nueva York, el Estado les paga a cualquier centro, que la mayoría son privados, $100.000 por paciente COVID, si es que ha estado muchos días hospitalizado. Digo, 100.000 soles, porque son 30 y tantos mil dólares. Y $10.000. David, eso quiere decir que el paciente que es derivado de una clínica no se va a morir de infarto por la factura. No, salvo ha querido, por ejemplo, cosas adicionales. Ha querido un cuarto para el familiar, en la clínica le dan todos los servicios. O sea, me parece bien. Bueno, en líneas generales, David, y con esto cerremos, y luego te haré un par de preguntas personales sobre tu trabajo ya en otras áreas. ¿Cómo calificarías tú el trabajo, la acción del actual gobierno de atención a la emergencia? Sorprendentemente bien, pero incompleta. La verdad que por encima de lo que yo esperaba. ¿Ya? ¿Incompleta en qué? Porque ha hecho una cuarentena con muchísimo esfuerzo y con mucho costo económico, realmente que la gente todavía no lo ha sentido. Ese mucho costo económico debió haberse puesto paralelamente con la suplementación masiva.
Por eso digo, incompleta. Y también que desde enero de este año, cuando ya había pandemia en China y ya estaba anunciado incluso, las medidas que se hicieron fueron muy torpes, porque se hicieron, se emitieron, se vendieron mega cantidades, millones de mascarillas, todo lo que se utiliza para la pandemia. Tanto así que incluso hasta el día de ayer se está exportando Panadol a Bolivia. Por supuesto, no el gobierno, sino los comerciantes. No obstante, yo estoy en contra del uso de Panadol. El Panadol se usa para bajar la fiebre y cuando tú quieres cuidar tu sistema inmune, no debes bajar la fiebre. Pero la gente lo quiere comprar. Y en el mercado negro una tableta está en 70 soles. Pues, ¿cómo es eso? Bueno, 70 soles una tableta de Panadol. Sí, en el mercado negro, porque en las farmacias ya no hay tampoco. Y no sirve. Así que, por favor, los oyentes, no compren Panadol, no busquen Panadol, no les sirve para nada. No hay un solo trabajo de investigación que diga que el Panadol te ayuda a la enfermedad. A ver, ¿eso es paracetamol? Sí, es lo mismo. Acetaminofén, paracetamol, Paranol, todos son lo mismo. O sea, Quitadol y todo eso ya no hay en la farmacia. Todo han desaparecido, igual que han desaparecido también la enoxaparina. Bueno, entonces eso quiere decir que vamos a enfrentar una meseta con vacíos estructurales. Vacíos morales, ¿no? Porque la mayoría es por eso, no es porque no haya existido, es porque en Bolivia me pagan más, porque Bolivia económicamente ha repuntado mucho más de lo que la gente cree, ¿no? A los pobres argentinos y peruanos vamos a pasar a Bolivia los que tenemos recursos, porque ha levantado muchísimo su economía. Pueden pagar mucho más de Panadol que Lima. Una pregunta política, solo una. ¿Tú apoyarías eventualmente el cambio de ministro o crees que debe permanecer? De salud. Ya, tengo dos respuestas. Una, la verdad, es que es detestable y lo apoyaría que lo saquen de inmediato. Pero vamos a decir, técnicamente no conviene que un ministro se cambie en plena pandemia. No me parece prudente, a pesar que esté limitado. Bien, David, cuéntanos un poquito de tu actividad profesional. ¿A qué te dedicas tú exactamente? Bueno, en realidad tengo varias especialidades. Primero hice cirugía plástica, después medicina forense. Y los cirujanos plásticos en el mundo desarrollamos en todo el mundo muchísima la parte de la medicina de la longevidad, porque justamente gracias a la mejora interna metabólica funcional es que en lo que hacemos quirúrgicamente se soporta mejor. Los expertos en longevidad anti-aging, que es una forma de llamarla en Estados Unidos, o longevidad que se llama en Europa, los que comenzamos fuimos los cirujanos plásticos. Y por eso es que hago metabolismo y longevidad. De acuerdo. ¿Y la medicina forense, cómo es esto? Es una medicina de investigación. Forense quiere decir investigar para explicar el foro, donde no O sea, no es de muertos eso. También, pero lo que pasa es que las funerarias le hacen propaganda a los muertos como si fuera forense lo funerario, ¿no? Pero forense es foro. Una parte es explicar obviamente muertes, que es una parte importantísima, pero la otra parte también es de los que no mueren y tienen agresiones, lesiones o consumen algunas sustancias y se han envenenado por algunas otras. O sea, cuando uno tiene un caso complejo, quien lo estudia es el médico forense, que es una rama de la medicina social que tiene como interés responder o investigar problemas que van más allá del individuo para dar a conocer justamente resultados de esa investigación, porque la atención médica es asistencial, la que yo hago en cirugía plástica es completamente privada, no tengo que dar información a nadie. Ya, de manera de que en estos momentos la actividad forense está en efervescencia por el coronavirus. En cierta forma sí y en otra no. Por ejemplo, la OMS prohibió que se hagan necropsias en pacientes por coronavirus, de tal forma que en ninguna parte del mundo se hacían necropsias. Gracias a los investigadores y haber abierto cadáveres y haber visto en el microscopio y haber interpretado bien, justo es que se pudo entender la patogenicidad y por qué era el mecanismo que mataba y, por supuesto, dar las medidas. Podemos agradecer a algunos investigadores que leyeron al muerto, al fallecido por coronavirus de Italia y después de Estados Unidos y luego de Alemania. Bien. Antes de pedirte tu teléfono, te quiero hacer una última pregunta. Al ritmo desesperado en el cual avanzamos, ¿existe la posibilidad eventual que el mundo sea vacunado con una vacuna que al final termine siendo contraproducente?
por la forma como se está diseñando la vacuna, y si no la saca algunos grupos que tienen otros intereses, no creo. Lo que sucede es que lo que pasa es que tenemos que trabajar que la vacuna venga de varios sitios de investigación con varias técnicas y que nuestros funcionarios tomen la decisión inteligente de escoger qué vacuna va a poner a la población. Y por otro lado, la población también tiene que informarse para poder usufructuar en forma independiente la vacuna y no tengamos que obligadamente ponernos la vacuna que el Estado escogió, porque eso se llama... Pero digamos, esa es una información muy delicada, sensible y compleja. ¿Qué va a pasar si en marzo tenemos 5 vacunas con 5 enfoques diferentes? Bueno, el que tenga más información podrá tomar mejor la decisión. Eso ya dependerá de cómo tengas la información y en quién confíes, ¿no? Porque Pero en cualquier caso vamos a quedar vacunados. Yo creo que sí. Ya, la vacuna no le puede hacer bien a una persona que ya tiene el virus, ¿verdad? Bueno, es que si ya se infectó, lo que podemos monitorear sus niveles de anticuerpos para ver cuánto tiempo le duran. Y si ya está significativamente bajo, vacunarse, ¿no? Ahora, quiero decirte que yo tengo muchos pacientes que durante los 25 años de mi trabajo, que incluso han sido vacunados contra hepatitis B y nunca han podido hacer anticuerpos. Le he mandado a poner de otra marca y tampoco han hecho anticuerpos. Le hemos puesto más dosis y no han hecho anticuerpos porque su sistema inmune está malo, deteriorado, no hace cantidad de anticuerpos suficiente. En otras palabras, sea que te vacunes o sea que te infectes, si tu sistema inmune no vas a ninguna parte. Ya, ¿y por qué dices que hay gente que tiene un sistema inmune deteriorado? ¿Qué quiere decir eso? Porque hay el concepto que les invito a revisar, que se llama inmunosenescencia. O sea, nuestra edad biológica es diferente a la edad cronológica. El virus no le pide su DNI para alguien infectarlo peor, simplemente es su biología. De tal forma que como nuestra edad biológica es diferente a la cronológica, hay personas que tienen 40 años y biológicamente tienen indicadores como de 80. Y al revés también. Ya, ¿y es posible tener 50 años y rejuvenecer biológicamente unos 8 o 10 años por dentro? Es que la mayoría de personas que tienen 50 años biológicamente están como de 70 ya. En promedio. Pero digamos, pero es posible... Podríamos retroceder su edad biológica de los 70 que tiene por lo menos a su edad cronológica. Eso sería ya un éxito para el promedio. ¿Y eso es viable en qué porcentaje, si se hace? Bueno, depende del presupuesto. Ah, de acuerdo. ¿Y eso implica mejor matiz de rostro, mejor masa corporal o solamente es interno? No. Implica toda una estrategia multidimensional. De acuerdo. David, ¿puedes compartir con nosotros tu teléfono por si alguien quiere llamarte? Sí, de mi asistente, el 951-735-477. ¿Lo puedes repetir? Sí, el 951-735-477. David Ruiz Vela. Gracias, David Ruiz. Jorge, te damos el enlace por si quieres decirnos algo al final. No, quería felicitarlos, ha sido una muy buena charla, una muy buena entrevista. Lo felicito, doctor David Ruiz, muy claro también y contundente en sus palabras, ¿no? Yo creo que nos ha dejado muchos lo que hemos escuchado sorprendidos, en verdad, porque tenemos tanta información, pero a veces la información no es tan seria. Yo creo que el doctor ha sido serio y muy claro, ¿no? En lo que se viene y en lo que tenemos que hacer para inmunizarnos o tratar de inmunizarnos y estar mejor, ¿no? Le agradecemos al doctor su participación. No será la última vez que lo tengamos. Cuando usted desee, de repente podemos hacer algún tipo de charla también de su parte sobre lo que usted trabaja, ¿no? Para servirte siempre. Claro. Muchas gracias. Muy bien, Manuel, también te agradezco. Gracias, Jorge. Mándanos el link de la entrevista. Muchas gracias, David. Mucha suerte. Excelente. Y gracias por asesorarnos y opinar sobre estos temas que a todos inquietan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, queridos televidentes. Gracias a todos. Un gusto.